Ahorita. Buen día, estudiantes del grupo 3 de psicología. Vamos a impartir esta clase. Quiero mencionarles que esta es la etapa fálica, que ya lo hemos explicado, y que pues comprende de los 3 a los 6 años. Después viene un periodo de latencia, donde este se da entre los 6 años y la pubertad, y en este periodo se desarrolla fuerzas psíquicas que inhiben el impulso sexual y reducen su dirección. Porque el niño pues está acostumbrado a, está en otra dinámica en su vida, donde pues esos impulsos se inhiben y él canaliza toda esa energía en actividades más aceptadas por la cultura. Por ejemplo, el empezar a leer, a escribir, también tiene que ver también el arte, también el deporte, el involucrarse en grupos sociales, ¿no? Entonces el niño tiene esa experiencia. Pero también, pasado ese tiempo, empieza la etapa de la pubertad, que en el caso de Sigmund Freud, él lo consideraba la etapa genital. Aquí surge en la adolescencia, cuando maduran los órganos genitales, hay un surgimiento de los deseos sexuales agresivos y el impulso sexual en el cual antes era autoerótico, aquí busca satisfacer a partir de una interacción genuina con los demás. Lo que vemos aquí es cuando el niño siente interés por el sexo opuesto, donde logra conectarse con otro. Claro, no tiene que ver con una situación sexual, sino que más bien tiene que ver con un aspecto eh, no sexual, sino social. También mencionamos también algunas contribuciones del psicoanálisis. Una de las grandes contribuciones más importantes de Freud fue el estudio de la personalidad humana en cuanto al hablar del concepto de inconsciente. Y como lo mencionábamos anteriormente, pues no es más que la enorme red de emociones, ideas almacenadas y también a menudo reprimidas que dirigen el pensamiento consciente y la conducta. También mencionamos también otra contribución del psicoanálisis es los mecanismos de defensa. Ah, aquí, al poner descubierto los conflictos entre el id y el super yo, que ya lo explicamos que el id tiene que ver con la parte instintiva, con la parte animal. Y cuando hablamos del superego, que es la conciencia, entran en funcionamiento los mecanismos del yo para enfrentar las situaciones difíciles en las que el ego se encuentra expuesto. Ahora, el objeto principal de los mecanismos de defensa es reducir la ansiedad y en algunos casos refuerzan el ego, pero en la mayoría de los casos son estrategias protectoras. Entonces, vemos esa parte de las estrategias protectoras que se vienen dando. Ahora, eh, como hemos hablado de que el ego se encuentra expuesto, esto se puede dar de dos maneras, a través de un autoengaño o mediante la deformación de la realidad. Hemos de mencionar que algunos mecanismos de defensa son importantes para nosotros los seres humanos. Ahora, cuando los mecanismos de defensa reducen la ansiedad, pues operan de una manera inconsciente, ¿va? Pero vamos a decir que esto solamente reducen el dolor y la vergüenza, pero no hacen nada por resolver el problema. Por ejemplo, aquí yo les pongo algunos mecanismos de defensa que son, por ejemplo, el aislamiento,
Este consiste en separar las emociones de la tarea que tenemos que realizar si esta puede ser desagradable. Esto muchas veces lo vemos en el ambiente profesional, cuando, por ejemplo, el médico, con tantos años de trabajo, pone de manifiesto el aislamiento afectivo. Si va a tratar un paciente, quizás que viene herido, entonces él ya no le afecta verlo en esas condiciones, sino que trata la situación de una manera tranquila, sin emocionarse, ¿va? No así aquel principiante que puede en alguna medida sentir algún tipo de dolor o angustia. El segundo mecanismo de defensa es la compensación. Cuando alguien, por ejemplo, es débil en alguna cosa o en alguna acción, esta puede ser real o no, busca sobresalir en otra actividad. Por ejemplo, alguien que no sea muy atractivo, pero busca sobresalir en otras actividades, por ejemplo, en el deporte, siendo un poquito cómico. Esas pueden ser maneras en cómo se pueda manifestar esta situación. También está el desplazamiento. Esta es cuando se descarga en algún sentimiento hostil sobre personas o objetos que no han suscitado esas emociones. Por ejemplo, el jefe puede llamar al subalterno, gritarle, decirle de todo, y el subalterno pues no le puede decir nada porque sabe que puede quedar sin trabajo. Entonces lo que hace es que se termina esa reunión, inmediatamente va donde su asistente y en ese momento pues él descarga esa cólera, esa ira en esa persona. Igualmente el asistente no le puede decir nada, se va para su casa y allá explota puede ser con los hijos o con la pareja. Está la fantasía. Esta consiste en realizar con la imaginación aquello que no se puede conseguir en la realidad. Por ejemplo, si yo quisiera pertenecer a un grupo social, posiblemente diría que vivo en una colonia exclusiva de nuestro país. O también puede ser el hecho de contarles sobre mi viaje a Europa, a París, a Roma, que anduve por Venecia, pero que al final, cuando ellos me piden que yo muestre evidencia, les digo pues que mi cámara no servía, que mi teléfono pues lo dejé en el hotel, y entonces pues al final pues nunca pues fui a esos países y entonces eh, busco la manera de sobresalir ante esa situación. Yo sé que no les puedo demostrar fama o prestigio, pero lo hago a través de ese tipo de situaciones. Al final posiblemente me van a descubrir que yo nunca he salido ni de San Salvador. La otra es la fantasía, la otra es la identificación. Personas que se identifican con el artista, con el modelo, con las actrices, y entonces generan, por ejemplo, imagen, a tal punto que se ponen la ropa del artista, hablan como el artista, se cortan el pelo como el artista, y al final, pues eso puede ser ya, y hay personas que transforman su cuerpo a hacerse alguna cirugía, y eso pues, puede ya ser algo patológico en las personas adultas. Los niños pues utilizan esa identificación con algún personaje de las caricaturas que tienen algún tipo de poder. Está la formación reactiva. Esta consiste en adoptar o expresar sentimientos contrarios a los verdaderos. Por ejemplo, cuando el hijo nunca está pendiente de sus padres, al contrario, se avergüenza de ellos y no los cuida ni los atiende. Pero el día del padre o el día de la madre pone fotos de ellos, como por ejemplo diciendo pues que los ama, que son los seres más especiales de su vida,
que no podría vivir sin ellos, sin su apoyo, sin su amor. Pero en la realidad, este sujeto pues no cuida de sus padres. Al contrario, se avergüenza, los maltrata. Entonces es una formación reactiva. La otra es la negación. Muchas veces se utiliza este mecanismo para mantener, por ejemplo, relaciones, para aceptar una situación compleja en la vida. Esto puede ser, por ejemplo, en las parejas, ¿va? Que a pesar de que saben de que su pareja les es infiel, ellos terminan pues negando esa situación. Entonces, ahí vemos ese aspecto de cómo las personas utilizan este mecanismo de defensa. Ignorar lo desagradable para no enfrentarse a ello. Entonces, saben que su pareja es infiel, pero ellos lo siguen negando. Por ejemplo, no fue él, quizás los confundieron, quizás, bueno, mi familia no lo quieren, entonces siempre están hablando cosas que no son reales. La otra es la proyección, cuando atribuimos nuestras faltas a otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando celamos a nuestra pareja y revisamos el celular, revisamos los correos, revisamos las redes sociales, con tal de encontrar algo. Y entonces posiblemente esa persona pues esté siendo infiel y está mirando en la pareja ese tipo de comportamiento. También, por ejemplo, el ladrón puede pensar que todos son de su condición. También la racionalización, que es justificar las ideas o conductas propias ante el temor de que no sean aceptadas por los demás. Por ejemplo, justificar, por ejemplo, en el caso del hombre, pues, justificar su apetito sexual, ¿va? Y dice, bueno, yo soy hombre, bueno, la mujer me salió, yo tengo mis necesidades, soy hombre, entonces yo procedía a faltar, ¿va? Entonces, no es mi culpa, es la culpa de la mujer, ¿va? En otros casos puede ser que sea suspendido de su trabajo y diga, pues me tenían envidia, me tenían envidia, entonces por eso me terminaron quitando. Está la regresión, que puede ser volver a una fase anterior del desarrollo ante situaciones de estrés o ansiedad. Yo recuerdo un caso de una señorita que tenía una relación con una persona, pero quizás no había una satisfacción y entonces se enfermó. Claro, quizás estaban pasando otros problemas, pero la niña, esta señorita, volvió casi a depender mucho de sus padres, comida, que lo alimentaran, que la cambiaran. Se volvió una niña. Entonces, los padres identificaron eso. El profesional también les dijo que había un problema de ansiedad y también de esa relación y al final hablaron con el joven los padres y le dijeron que mejor ya no buscara a la señorita. Días después ella empezó a responder y volvió a su normalidad. Entonces, puede ser que esa situación de estrés por esa relación la llevó a caer en una situación de estrés o ansiedad. Estoy aquí poniendo un ejemplo, no necesariamente puede ser parte de la regresión, posiblemente habían otros problemas, pero se notó pues esa diferencia allí. Esto en los niños, por ejemplo, cuando va a venir el hermanito que ha nacido, entonces llega a la casa, puede ser que el niño quiera volver a la cuna, tomar pacha, usar pamper y todo eso. Entonces también en los niños. Y la sublimación, que es el desvío de impulsos reprimidos hacia actividades aceptadas por la conciencia. Por ejemplo, cuando alguien que puede pelear se mete en problemas. Por eso, va a la cancha, se mete en problemas, pelea. Va a las fiestas, se pelea. Sabe pelear, sabe la técnica, la ha aprendido, pero él no se puede controlar. Entonces él un día dice, no, yo ya no puedo seguir en esto, no puedo pasar días en la cárcel. Entonces lo que hace es que aprovecha un espacio que tiene en su casa
enseña a los jóvenes que viven en el barrio y empieza a enseñarles cómo pelear. Entonces los inscribe a un torneo, los muchachos empiezan a ganar y empiezan a surgir. Entonces él se siente, ¿cómo se llama?, satisfecho de que ahora eso que él sabía, ahora lo canaliza a través de una fuente bien importante. Por otro lado, aquí tenemos los mecanismos de defensa y también cuando hablamos de la escuela conductista. Hemos de mencionar que el psicoanálisis mira hacia adentro, pero el conductismo enfatiza el comportamiento observable. Claro, allá en Europa eran las funciones mentales con el mentalista de Gould y en la parte vamos a decir, de Norteamérica aparece John Watson, donde él observaba pues de una manera objetiva los hechos y él sostenía que para ser científica y objetiva la psicología no debía de utilizar más la introspección, que ya hemos hablado que es un método muy subjetivo y no puede ser medido, y es verdad. Por ejemplo, vamos a un cine y la película cada quien la puede experimentar de una manera diferente, si más si es de terror. Alguien puede decir, no, a mí no me dio miedo. Otro puede ser que no duerma esa noche no, por el pánico. Entonces, eso es con referencia al conductismo. Y él decía dos palabritas ahí. Primero, en términos de estímulo y respuesta. Yo creo que sin el estímulo varía de persona a persona, pero siempre puede haber una respuesta también a eso. Por eso hablaba que la psicología debe ocuparse de la conducta y no de la mente. Algunos postulados para comprender la escuela conductista es que toda conducta se compone de respuestas objetivamente analizables. Yo creo que ninguna persona se escapa a eso. Yo creo que todos podemos modificar conducta, ¿verdad? Y eso lo vemos en el trabajo. Por ejemplo, hay un marcador y todos tenemos que llegar a las 7 de la mañana. Es una manera de encontrar alguna respuesta. Es objetiva. Es una respuesta objetivamente analizable. ¿Cuál es? La puntualidad. Entonces, utilizamos ese tipo de estímulo, que es la paga, para obtener una respuesta de puntualidad. Y vamos a decir que una conducta compleja, humana, puede ser analizada en unidades de respuesta simple. No hay ninguna persona que no pueda responder ante un estímulo. Aún aquel que puede ser una persona muy fría, muy dura, muy alejada, puede ser estimulada para una situación. Claro, esto requiere de esfuerzo. Por ejemplo, los niños, si se quiere modificar algún tipo de conducta, cambiar más en el aspecto de aprendizaje, entonces un estímulo puede generar un cambio. Por ejemplo, la economía de fichas. Ponemos un cuadrito, está el nombre del niño y ¿cómo se llama? Logro puede ser premiado con una estrellita. Después de cierto tiempo, hay una estrella para que el niño pueda, ¿cómo se llama? Ganársela y al final lo que se busca es modificar una conducta. Esta puede ser de responsabilidad, ¿cómo se llama? Eh, puede ser honestidad, puede ser disposición a estudiar. Entonces, una conducta humana compleja puede ser analizada en unidades de respuesta simple. Yo creo que aquellos que somos mayores y ya hemos tenido la experiencia, sabemos, por ejemplo, qué le puede gustar a la pareja y en base a eso trabajarlo. Eh, las grandes organizaciones siempre están utilizando este recurso. ¿Para qué? Para llevar a la población a un punto. Y esa es una opinión muy personal, o muchas veces no sabemos
a través de las redes sociales cuánto nos están, ¿cómo se llama? Mandándonos esos estímulos. Hay un reportaje en Netflix sobre las elecciones de Estados Unidos, si usted lo puede buscar ahí, donde un señor pone una demanda allá en Europa sobre la influencia para, ¿cómo se llama?, dirigir el voto hacia las elecciones presidenciales. Entonces él dice que todo lo que se hace en las redes sociales es como un tipo de manipulación. Ahí saben los gustos, saben los intereses, saben todo eso. Y entonces en base a eso ellos pueden determinar, a través de quizás de un algoritmo, los intereses, en este caso políticos, para tomar una decisión. Entonces él decía que un clic a un me gusta, a un interés puede dar una definición, y allí lo presentan ellos como identificar qué tipo de personalidad es el sujeto. Interesante. Ellos mencionaban, por ejemplo, el uso de los trenes, no hay aquí, pero cuando una persona hace uso de la tarjeta, ¿qué compra más? ¿Qué le gusta más? Por ejemplo, cuando uno vea un video en YouTube, puede ser que allí también vea los intereses que tiene. Y en base a eso, pues mandan el estímulo para que nosotros demos una respuesta. Entonces, algunas veces pensamos y decimos, pues, ¿cómo es que yo llegué aquí? ¿Cómo es que yo estoy comprando esto? Puede ser que esa conducta puede ser estudiada, muy compleja, puede ser analizada en unidades de respuesta simple. Porque muchas veces, bueno, aquí podemos hablar un montón de cosas, pero lo que estoy mencionando es que esto ya tiene buen tiempo de llevar al estudio del comportamiento. Así que piense usted la próxima vez que vaya a un centro comercial, vaya a la tienda de preferencia y usted diga, pues yo creo que voy a comprar esto. Puede ser de que ya nos hayan venido estimulando para lograr comprar ese tipo de cosas. Ahora, la conducta siempre se compone de movimientos musculares y secreciones glandulares. Por ejemplo, la hora del cafecito, el almuerzo, el desayuno, son situaciones que nos pueden mover, ¿va? Un olor, un momento, quizás un sabor, nos puede estimular a otro tipo de situaciones. Por eso vamos a decir que puede ser entendida como procesos físicos y químicos también. Y también hablamos de que todo estímulo sigue una respuesta y puede establecer esas relaciones causales entre ambas. Por ejemplo, el niño que va al hospital, lo inyectan, pasa un proceso médico y el niño queda como afectado porque tantas inyecciones y cuando sale de allí y lo llevan al centro comercial o donde compran, al súper, aparece un señor con una bata blanca de botas y el niño empieza a ponerse, ¿cómo se llama?, nervioso, ansioso, y entonces empieza como a llorar, y entonces los padres, ¿por qué está llorando? Pero el niño asoció la ropa blanca con lo del hospital. Así que esas pueden ser como relaciones causales entre ambos. ¿Qué tiene que ver el señor de los lácteos con el médico? No, sencillamente es el color de la bata que obligó a este niño a tener ese tipo de comportamiento. Y aquí tenemos el conductismo clásico donde Pavlov pues condiciona a un perro a, a salivar solamente con el sonido de un eh, diapasón. Entonces, ahí vemos esta figura ahí. Y lo otro es la escuela humanista. Esta escuela es la tercera fuerza de la psicología. Y el humanismo se parece más al psicoanálisis que al conductismo. Por ejemplo, porque
le da mucha importancia a los motivadores internos de la conducta. Y Maslow decía que el ser humano es bueno por naturaleza, es positivo. Y utiliza el método de la introspección. Ahora, la mayor contribución también de Maslow fue la preocupación por las personas sanas. No así Sigmund Freud, que se encargaba de las personas enfermas. Así que él estudiaba, por ejemplo, la alegría, el entusiasmo, el amor y el bienestar. Estamos hablando que esto tiene muchos años. Ahora, pues en la actualidad, pues tenemos motivadores, hay películas, hay libros, hay, eh, ¿cómo se llama? Seminarios, donde procuran mirar todos estos elementos. Maslow también se dedicó a investigar a aquellas personas creativas que se habían desenvolvido bien y que podían hacer algunas aportaciones a la sociedad. Y también a Maslow se le da el apoyo de la, ¿cómo se llama? Perdón, se le da el reconocimiento por la pirámide de necesidades de Maslow, donde se habla sobre los aspectos fisiológicos que tienen que ver con el beber, el comer. Cuando el ser humano ha satisfecho este nivel, pasa al siguiente, que sería la seguridad y protección. Yo creo que todos nos sentimos bien en un lugar seguro. Lamentablemente, pues en nuestro país hay gente que se ha ido fuera del país por esta situación. Entonces, no miraron que aquí podían superar, ¿va? No miraron que aquí podían salir adelante. Y ahora los vemos, especialmente en Estados Unidos, donde ahora pues tienen una casa, tienen vehículos, cosa que posiblemente por la falta de seguridad y protección, nunca quizás los iban a obtener. La otra es la pertenencia y amor. Yo le pregunto, cuando terminamos todas nuestras actividades académicas, laborales, sociales, de ocio, lúdicas, ¿para dónde tomamos? Pues la respuesta es correcta, vamos para la casa, porque ahí está la esposa, o puede estar los padres, pueden estar los hijos, porque uno se siente parte de eso. Ahí le llamamos a uno, a alguien, nuestra familia. Entonces nos sentimos amados también. Entonces, si ustedes notan, hemos hablado de los aspectos fisiológicos, la seguridad, la protección y también la pertenencia y amor. Pero no nos quedamos ahí, sino que viene la parte de la valoración, la autoestima, sentirnos bien con nosotros mismos. Y cuando hemos logrado todo esto, entonces viene la autorrealización o lo que nosotros conocemos como la relación personal. Por eso Maslow decía que los seres humanos hemos de resolver primero nuestras necesidades básicas de supervivencia antes de preocuparnos de otras necesidades superiores. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar en, por ejemplo, en tener un escaño en la política? Si, si, si me faltara, por ejemplo, comida, no, voy a mejor a hacer los esfuerzos por buscar la comida antes de pensar en esas instancias. Entonces, él decía que la preponderancia de las necesidades insatisfechas inmediatas inferiores se convierten en necesidades potentes y significativas. Ahora pasamos a la escuela humanista de Carl Rogers y aquí menciona pues que el ser humano debe de buscar encontrar su yo real para llegar a ser tal persona, para aceptarnos y valorarnos. Esto es bien importante porque el ser humano muchas veces quiere satisfacer todos estos elementos. Hay un grado de insatisfacción porque no ha identificado su yo real. Y lo quiere satisfacer por cosas materiales, cosas vanas, cosas que no tienen ningún valor. Entonces, nosotros necesitamos ser esa persona, aceptarnos, valorarnos por lo que somos. Hablaba también del inconsciente, que él decía que rige nuestra conducta, pero no así como Sigmund Freud, que es como algo perturbador, ¿va? Algo que nos mete en problemas. Roger lo concebía como un proceso inconsciente para motivarnos y para que esto pueda ser algo positivo para la conducta.
por ejemplo, alguien puede haber, ¿cómo se llama? Haber fracasado en algo, pero hizo todos los esfuerzos por triunfar y ahora pues está bien. ¿Va? Posiblemente no quedó con esa situación de insatisfacción, sino que se sobrepuso a todo esto que les he mencionado. Por eso, Carl Rogers mencionaba dos palabritas bien importantes, el autoconocimiento y la autoconsideración. Entonces, el ser humano debe tener un conocimiento, que es quien es, no por las cosas, no por los títulos, no tiene que nada que ver con eso, sino con los valores internos, intrínsecos, que, o los aspectos intrínsecos que nosotros los seres humanos tenemos. ¿Va? Por ejemplo, la alegría, la felicidad, el estar satisfecho con lo que tenemos. Y lo otro es la autoconsideración, el respeto por uno mismo, la consideración por uno mismo. Esto, claro, vamos a decir que vienen a través de las experiencias de las cuales nosotros pues dominamos. ¿Va? En la casa nos deben de decir las cosas buenas, las cosas malas, nos deben de decir, por ejemplo, eh, tratarnos bien, animarnos, darnos ese afecto, esa admiración. Si alguien no se siente así, entonces eh, puede tener dos pensamientos. No actuar de una manera congruente. Por ejemplo, si siempre a todo le dicen sí, puede ser que sea una persona arrogante. Pero también hay personas que se pueden sentir lo peor. No, entonces la congruencia, de acuerdo entre las experiencias que tenemos a lo largo de la vida y de la forma como nos vemos a nosotros mismos. Entonces, allí hablamos de la palabra congruencia. Pongo esta imagen para decirle que las personas congruentes, también la congruencia es el acuerdo entre lo que nos gustaría hacer y la expresión que tenemos de nosotros mismos. No sentirse lo peor, ¿va? Yo soy la basura, yo soy lo peor, no, pero tampoco sentirse súper elevado, ¿va? No, sino ser congruente. Entonces, cuando más cerca están estos dos conceptos, más satisfechos vamos a estar de nosotros mismos. Y una persona congruente, vamos a decir, funciona al más alto nivel. Siempre está positivo, siempre está animoso, a pesar de las cosas que le pueden estar pasando. Por ejemplo, abierto a las experiencias, a conocer, a experimentar, y no solamente a la defensiva. Después aparece Alfred Adler. Este hombre mencionaba, pues, el hecho de que no somos dirigidos por impulsos sexuales, como lo mencionaba Sigmund Freud. Sigmund Freud decía que pues todos los conflictos que el ser humano tiene tienen que ver con el aspecto sexual. Pero Alfred Adler lo miraba como el ser humano, el hombre, es un ser social, por naturaleza. Y está más motivado por necesidades sociales. Ahora, él decía que somos conscientes y no principalmente inconscientes. ¿Se acuerda que Sigmund Freud hablaba del inconsciente, que es una red de emociones, muchas veces allí reprimidas, que hacen que el ser humano pues se comporte de una manera anormal? Pero Alfred Adler creía que no, que somos nosotros responsables de nuestros actos. Alguien no puede decir, no, es que fíjese que cuando era pequeño me pasó esto y quizás por eso yo actúo de esa manera. No, él decía que tenemos las condiciones de crear nuestro propio destino. Y mencionábamos también esa necesidad de no ser víctima. Hay personas que se quejan, ¿cómo se llama? Le echan la culpa a sus padres, por ejemplo. No, es que mi papá era así. No, es que yo así nací. Es que yo nací en ese ambiente. Y no cambian, pues. Se comportan siempre así. Entonces él decía que no podemos ser víctimas. No, es que fíjese que a mí me abusaron, a mí me golpearon, a mí. O sea, la situación puede ser real. No se niega eso, pero no podemos ser víctimas, ni también ser sujetos a la dirección de impulsos primitivos. Por ejemplo, si yo quiero beber, bueno, le quito el agua a quien ande agua. Y no se lo pido, sino que se la arrebato. ¿Y por qué me la arrebato? Tengo sed y qué, pues, salud, pues. No,
decía él de que no podemos actuar bajo esos impulsos primitivos. Y otra, el medio ambiente también. No, es que aquí así son todos, aquí el más fuerte es el que gana. No, no, es que aquí si usted no se defiende, aquí siempre va a perder. No, es ni un medio ambiente incontrolable. Él decía que tenemos conciencia en nosotros mismos y somos capaces, pues, de mejorarnos a nosotros y al mundo. Quiere decir que podemos hacer cambios en nuestra vida. Mi padre me pudo haber abandonado. Es una realidad. Hay dolor, frustración, ira, molestia. Está bien, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que levantarme, salir adelante y decir, no, bueno, yo ahora tengo hijos, dice, y entonces yo no los voy a abandonar. ¿Va? Voy a estar ahí al pie del cañón, tratando la manera de ayudar a esa nueva generación. Después hablamos de la escuela constructivista, que aparece Jean Piaget y Vygotsky, donde él nos dice pues, que el ser humano construye su propio proceso de aprendizaje. Constantemente estamos desde pequeño aprendiendo. No tuvimos que ir a la escuela a aprender a hablar, no, lo hicimos a través de escuchar a nuestros padres, de los procesos que ya están, las partes de nuestro cerebro que nos ayudan, y estudia la zona de desarrollo próximo, o sea, los cambios que se van dando. Entonces, él propone algunos términos, y quizás me voy a ir a la siguiente filmina, donde encontramos estos 4 estadios. La etapa sensoriomotora, de nacimiento a los 2 años, la preoperacional, de los 2 a los 7 años. Aquí el niño usa símbolos para representar personas. Por ejemplo, en esta etapa el niño cree que Santa Claus le trae los juguetes y otro tipo de idea. El pensamiento todavía no es lógico. Por ejemplo, papá le dice, mira hijo, voy a comprar ahorita, te me quedas aquí en la casa. Ya pasaron 15 años y el papá nunca regresó a la casa. Pero en los primeros años, los primeros días, él creía que su papá iba a regresar. Y él decía, y papá ya va a regresar, va a andar por la tienda, porque su pensamiento no es lógico. Él solo vio que su papá llevaba unas maletas, llevaba esto, pero no entendía qué estaba pasando. Pero ya en las operaciones concretas de los 7 a 11 años, ya el niño puede resolver problemas de manera lógica, concentrar en el aquí y el ahora, pero no piensa de una manera abstracta. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces ese pensamiento no está muy claro, por ejemplo, de identificar emociones. Los niños de esta etapa todavía no guardan quizás ciertas situaciones, lo manejan y, por ejemplo, si alguien les hace una mala cara, pues ellos lo pueden sentir, pero puede ser que después de ya se quite esa situación. No así nosotros los adultos, ¿no? Que ya entendemos cuando alguien nos dice te odio, no te amo o te amo. Entonces lo logramos comprender. Los niños no son así, ¿verdad? Por ejemplo, se pelean con sus primos, ya al siguiente día pueden ya estar jugando otra vez. Y después vienen las operaciones formales, que desde los 11 años hasta la edad que tenemos adulta, aquí ya el pensamiento es abstracto, ya entendemos ese tipo de situaciones, y el manejo de situaciones hipotéticas y posibilidades. Digo yo, bueno, tengo $10, gasto en el desayuno $3, en el almuerzo 4, y ahí son 7. Necesito $1 para irme, entonces digo, bueno, no me puedo gastar este dinero porque si no me voy a pie. Entonces ya puede hacer situaciones hipotéticas y posibilidades. Y la última escuela es la escuela gestáltica. Aquí es una escuela muy reciente y le da mucho valor al aspecto sensación-percepción, donde él manifiesta que la mente es activa, dinámica y asociativa. Vamos al almacén, nos compramos algo, pero ya cuando nos lo ponemos ya no nos gustó. Ahora, la diferencia es que cuando vimos en el almacén había una gorra, una chaqueta, zapatos, una cartera, entonces se miraba muy especial esa situación, entonces nuestra mente se enfocó no se enfocó en esos elementos. Por eso dice que no acepta pasivamente lo que se percibe, sino que constantemente busca el significado entre los estímulos externos. Miren esa imagen y ustedes van a ver a un señor mayor, con un grado, quizás un rango militar,
si lo vemos como un solo bloque. Ahora, si ya lo separamos, pues ya no vamos a ver esa imagen. Entonces, una definición que ellos decían que el todo es mayor que la suma de sus partes. Y es verdad, es que hay que ver todo el panorama, si lo queremos ver desde el aspecto psicológico. Por ejemplo, a ustedes como estudiantes, no solo, a ustedes como sujetos, no solo los voy a ver como estudiantes, los tengo que ver también como hijos, como trabajadores, como parte de este país, que tienen creencias, principios. Entonces yo tengo que verlos en toda la totalidad, como seres humanos. Ahora, si ya los empiezo a separar por partes, puedo mirarlos a ustedes como estudiantes y decir, bueno, los voy a cargar de tareas, los voy a saturar de información. Pero posiblemente tienen una familia que necesitan dedicarse. Entonces, el todo ese es mayor que la suma de sus partes. Así que con eso hemos concluido esta etapa de esta parte de las escuelas y también ahora también vamos a hablar sobre los métodos, técnicas en la psicología. Un gusto, pasen buen día